Muy buenas magos y bienvenidos de nuevo al canal. Hoy es miércoles 2 de abril y en este vídeo vamos a estar analizando los principales índices americanos. Vamos a ver el cierre de la vela de marzo para intentar sacar una proyección para los siguientes días, incluso semanas. También el día de hoy tenemos el denominado Día de la Liberación de América, como bien dice Donald Trump, y vamos a intentar adelantarnos a ese posible acontecimiento. Dicho esto, vamos a empezar analizando el SP500. Vamos a empezar partiendo de los mínimos de cuando la pandemia. Aquí tenemos el 2 de marzo del 2020. Vamos a trazar la directriz de mínimos crecientes. Todos los índices vamos a partir de la misma zona o del mismo mínimo para más o menos tener una proyección para el mediano y largo plazo. Podemos ver como hace ya varios meses que el índice nos venía avisando de que mirar como el mes de marzo tenemos una vela envolvente, el mes anterior, febrero, una vela martillo. Sí que es verdad que la vela de enero no fue una vela tan mala, pero veníamos con un rango lateral. Finalmente ese rango se ha roto hacia abajo y podemos tener una proyección bajista para venir a buscar más o menos la zona de los 5.000 puntos, 4.900 puntos aproximadamente. ¿Qué podemos ver por aquí? Tenemos mínimos anteriores que el precio puede venir a manipular. Mirad cómo este mínimo de los 4.930 puntos cuadra perfectamente con la directriz de mínimos crecientes que hemos trazado. ¿Qué podemos ver más? Si trazamos un FIBO del último movimiento alcista, mirad cómo la zona del 38-50% también cuadra perfectamente con la directriz. Por lo tanto, podemos intuir que el precio pues todavía le quedaría bastante recorrido hacia abajo. Vemos que el nivel 61, que sería lo mínimo requerido, más o menos por la zona de los 5.370 puntos, el precio no lo ha testeado, por lo tanto pensamos que debería de continuar cayendo. ¿Podemos tener algún tipo de rebote, algún tipo de movimiento alcista? Sí, obviamente puede ser que el precio vaya a hacer un retroceso en ABC, este sería el A, algún tipo de retroceso, movimiento alcista para luego adentrarse más en el retroceso de todo este movimiento, ¿vale? ¿Se entiende? Entonces buscaríamos eso, retrocesos para continuar vendiendo. Si bajamos ahora a un gráfico semanal, podemos ver como la vela la semana pasada también fue una vela bastante bajista y parece que esta semana ha empezado un movimiento al alza, pero es eso, simplemente retrocesos, pienso yo, para continuar cayendo. En un gráfico diario podemos ver la estructura del mercado, que ya es bajista. De largo plazo, obviamente, el gráfico mensual estaríamos en retroceso, pero en un gráfico diario podemos ver como el precio aquí creó tipo doble techo, ¿vale? Aquí tenemos toda esta zona de soporte que finalmente el precio la acabó rompiendo y tenemos toda esta parte alta o la zona del techo, ¿vale? Esto se puede mirar como un doble techo o como un rango lateral que finalmente el precio lo rompe hacia abajo. Vemos el gran movimiento bajista, ruptura de la zona de soporte, pullback. Lo que era soporte lo convirtió en resistencia. Vemos que el precio testeó la media móvil de 200 sesiones y al testear esa zona de resistencia nos mostró bastante interés vendedor con esa clara vela envolvente bajista. Si trazamos FIBO de este movimiento, ahí podemos ver que el precio testeó la zona del nivel 61 y hace un par de días, el día lunes, sí que abrió con un gap a la baja, luego finalmente recuperó bastante fuerte el mercado y manipuló lo que sería el mínimo de aquí, ¿vale? Eso sería una zona clara de compra. Si medimos la altura de lo que sería este doble techo, la parte más conservadora, y la proyectamos en la ruptura, todavía nos quedaría por tener un recorrido bajista, ¿vale? Más o menos a venir a testear la zona de los 5.440 puntos, incluso podría dilatar un poquito más a venir a testear lo que sería este mínimo anterior de aquí, de los 5.386. Por lo tanto, todo esto sería zona objetivo bajista en el SP500, ¿vale? Esto como mínimo. Luego ya veremos cómo reacciona. Si bajamos nuevamente de temporalidad a H1, podemos ver que aquí tenemos un claro movimiento bajista, un retroceso. Si trazamos el FIBO de todo este movimiento,
vemos la recuperación, pero la recuperación solamente ha sido hasta el 50%, ¿vale? Por lo tanto, el precio desde ahí podría continuar con el movimiento bajista. Veremos el día de hoy si el precio lo tiran para abajo nuevamente a la zona de soporte, a la zona de mínimos, deja buena vela y desde aquí podemos iniciar algún tipo de compra, algún tipo de rebote alcista. Si por el contrario la noticia sale favorable y el precio lo empuja para arriba, pues tenemos una zona clara de resistencia que sería este máximo de aquí en torno a los 5.800 puntos, y solamente la ruptura al alza de la zona de resistencia, eso sí que nos podría llevar nuevamente a la zona de máximos, a la zona de los 6.000, vamos a marcarlo bien, ¿vale? 6.150 aproximadamente es una zona clara de resistencia, eso sería una zona de ventas, ¿vale? ¿Por qué? Porque si rompe la zona de los 5.800 se estaría activando aquí una figura tipo doble suelo. Si medimos la altura y la proyectamos en la ruptura, pues eso nos llevaría prácticamente a la zona objetivo de máximos, a la zona objetivo de resistencia, ¿vale? Así que súper importante el movimiento que estamos esperando al cierre del mercado. A hora de España es a las 10, así que bueno, pendientes de esas declaraciones de Donald Trump. Por parte del Nasdaq 100, vamos también a ese gráfico mensual, una proyección del mediano a largo plazo. Vamos a empezar analizando desde ese mínimo que creó el precio con la pandemia. Aquí tenemos esa directriz de mínimos crecientes, es una zona muy importante. En cualquier toque en esa directriz, francamente sería una oportunidad de compra bastante importante. Por aquí tenemos mínimos anteriores que el precio también puede venir a testear, incluso dilatar un poquito. Si trazamos FIBO de todo este movimiento, podemos ver que la zona, la directriz, cuadra más o menos con el 38% de retroceso del FIBO, ¿vale? Por ahí, más o menos, eso sería una zona de compra. ¿Y qué podemos ver? Pues igualmente como en el SP500 ya veníamos, ya nos mostraba cierto interés vendedor, por una fase en sobrecompra de estocástico y de RSI, vela martillo, la vela del mes de marzo hace una vela bastante envolvente bajista y pensamos que el precio en principio tendría que continuar cayendo. Vemos que ahora el Nasdaq se encuentra en 19.200 puntos y esperamos una caída más o menos en torno a los 15.000, ¿vale? Por lo tanto, si es que se da, sería una caída añadida en torno al 23-25%, ¿vale? Por lo tanto, pensamos que ese pronóstico se podría dar. De cualquier manera, vamos a bajar un gráfico diario. Vamos a ver que la estructura claramente ha cambiado. Aquí tenemos una figura también tipo doble techo, una figura de vuelta, zona de soporte, zona de máximos, ¿vale? Ruptura hacia abajo, pullback. No testeó la zona de soporte, lo convirtió en resistencia, pero vemos esa media móvil de 200 sesiones. Si medimos la altura de lo que sería esta figura y la proyectamos en la ruptura, vemos como claramente el objetivo ya se ha cumplido, ¿vale? Aquí lo podemos. Y si hubiéramos medido la parte más alta, también ya se habría cumplido el objetivo. La vela que dejó el día lunes fue una vela bastante interesante, ya que manipuló el mínimo anterior y dejó una vela martillo. Ha tenido una reacción alcista, pero es probable que el precio solamente haya hecho un retroceso de este último impulso. Si trazamos el FIBO de este movimiento, impulso, retroceso, vemos que el precio ya testeó la zona del 61-50%. Todo esto es zona de venta. Obviamente no sabemos dónde se va a dar la vuelta al precio, si es que se la da, pero es una zona de ventas. ¿Qué estaríamos esperando ahora? Que el precio continuara cayendo. Veremos cómo sale la noticia de Donald Trump, pero si el precio nuevamente vuelve a romper lo que sería el mínimo anterior con un cierre diario por debajo de los 18.817, esperaríamos retrocesos para continuar vendiendo. Si por el contrario el precio vuelve a testear el mínimo y por esta zona deja buena vela de rechazo, pues desde ahí podríamos buscar algún tipo de largo, ¿vale? Luego ya estaríamos jugando con el pronóstico de si el precio empieza a hacer figuras de vuelta tipo doble suelo en menores temporalidades, ¿vale? Pero en principio la estructura es claramente bajista. La estructura del largo plazo gráfico mensual nos invita a pensar en que el precio puede continuar cayendo, y la verdad que bastante fuerte. La vela del mes de marzo es una vela súper bajista, y mientras la estructura no cambie, tengamos máximos y mínimos decrecientes, cualquier tipo de retroceso que deje confirmación, bajo mi punto de vista, sería una oportunidad para continuar vendiendo. Vale, magos,
Y por último vamos con el Dow Jones, también cayendo el día de hoy un 0,72%. Vamos con ese gráfico mensual, partimos igualmente del mínimo del 2020, trazamos directriz, mínimos crecientes. Este índice no se encuentra tan alejado de la directriz, todo hay que decirlo. Vemos que la estructura a largo plazo es claramente alcista, pero un testeo en esa directriz, pues la verdad que sería muy buena oportunidad para intentar posicionarnos ya de cara al mediano y largo plazo. Si trazamos directriz, si trazamos FIBO del último impulso, vemos que la directriz cuadra con el 50% del retroceso del FIBO y sería, como digo, una muy buena oportunidad de compra. Luego también tenemos mínimos anteriores por aquí, mínimos mensuales, que el precio obviamente puede venir, manipularlos y desde ahí agarrar liquidez para continuar con el movimiento alcista. ¿Qué podemos ver? Que la vela del mes de marzo pues también fue una vela bastante negativa, de hecho una vela envolvente. La vela del mes de febrero fue una vela martillo y ya también llevaba varios meses en un rango lateral, en un rango de distribución, que finalmente, si bajamos de temporalidad a un gráfico diario, podemos ver cómo el precio creó tipo doble techo. Aquí lo podemos ver. Todos los índices americanos más importantes se han comportado muy parecido. Zona de máximos, tenemos zona de soporte, zona de mínimos, ¿vale? Rango lateral, doble techo, tenemos ruptura hacia abajo. Si medimos la altura de esta figura de vuelta y la proyectamos en la ruptura, eso nos va a dar una posible zona objetivo en torno a los 38.394, que sería venir a manipular este mínimo de aquí, y más o menos cuadra con la directriz de largo plazo, ¿vale? Por lo tanto, pensamos que el Dow Jones en este caso todavía le quedaría una caída añadida en torno al 8%. Luego veremos si respeta la directriz o el precio continúa cayendo. ¿Qué podemos ver? Que el precio aquí tiene un gran movimiento, rompe el mínimo anterior, por lo tanto ya empezamos a tener mínimos decrecientes. Si trazamos FIBO de este movimiento, podemos ver cómo el precio testeó la zona de ventas del 50% y también dejó una vela con bastante rechazo, una vela envolvente bajista, gráfico diario, ¿vale? Y desde ahí el precio continúa cayendo. ¿Qué podemos esperar el día de hoy? Bueno, pues sí que ha tenido cierto rebote alcista, ¿vale? En los últimos días. Si trazamos FIBO de este movimiento, el precio nuevamente viene a la zona de ventas del 50-38%. Y todo va a depender de cómo se tome el mercado la decisión o la noticia que va a decir Donald Trump. Si tenemos ruptura del mínimo anterior, más o menos 41.177, ruptura hacia abajo, cualquier retroceso puede ser una oportunidad para continuar buscando ventas, ¿vale? Mucho ojo con este mínimo de aquí. Hay zonas de liquidez que el precio puede venir a manipular y tener reacción alcista. Si no rompe este mínimo y se detiene en los 41.177 y deja buena vela, se podría buscar algún tipo de largo, algún tipo de rebote, y como hemos visto en el Nasdaq, luego empezaríamos a ver si el precio empieza a crear crear nuevamente estructuras de vuelta tipo doble suelo, ¿vale? Pero en principio zonas de liquidez puede tener algún tipo de rebote alcista. Si tenemos ruptura de los mínimos anteriores, cualquier tipo de retroceso sería una oportunidad para continuar vendiendo, y solamente podríamos cambiar de criterio si el precio en este caso rompe el máximo anterior y los otros índices acompañan del 42.866, ¿vale? ¿Por qué? Porque podríamos decir que el precio en esta zona podría estar creando tipo doble suelo, ¿vale? Que ese objetivo nos llevaría nuevamente a la zona de máximos históricos, más o menos en torno a los 45.000 puntos, ¿vale? Pero como hemos visto en un análisis de largo plazo, en un análisis mensual, las velas anteriores son velas bastante bajistas, velas con bastante interés vendedor. Todos los índices americanos se encuentran en una fase en sobrecompra, tanto en RSI como en estocástico, y tenemos objetivos bajistas todavía por cumplir, ¿vale? Por lo tanto, hay que tener mucho cuidado el día de hoy. Veremos si el precio continúa con ese movimiento bajista y hace un retroceso un retroceso que bajo mi punto de vista sería la verdad que bastante saludable para empezar a acumular para el mediano y largo plazo. Vale, magos, así que nada, dejamos el vídeo de hoy por aquí. Recordad que si os gustan este tipo de análisis,
Siempre podéis dejar un like. Si tenéis cualquier tipo de duda, cualquier tipo de pregunta, me lo podéis dejar en los comentarios. También podéis compartir el vídeo, compartir el canal si pensáis que le puede servir a alguien de ayuda. Y suscribiros si todavía no lo estáis, activando la campana de notificaciones para que YouTube os avise de todos los vídeos que voy a estar subiendo. Por mi parte es todo, que paséis un feliz día, un saludo magos y chao.